Lo anunciábamos antes de la tanda, es un gusto poder analizar lo que está sucediendo en Bolivia con Jorge Mahfoud, escritor uruguayo actualmente radicado en Estados Unidos, donde ejerce la docencia en la Universidad de Jacksonville, arquitecto, doctor en Filosofía y Letras, y bueno, ustedes saben que ha publicado estudios académicos sobre muchísimos temas. Ayer yo leía con mucha atención y escuchaba en el sitio web de Jorge, que es mahfoud.org, una serie de audios que se hicieron públicos y que señalan en 16 audios cómo estaría involucrada directamente los líderes de la oposición orquestando el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales e incluso la coordinación desde la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. Hay que agradecerle a Jorge, además, que ya ha estado otras veces con nosotros en este programa y a quien también ha recurrido para Departamento 20 para contar su propia experiencia en los Estados Unidos. Bueno, Jorge, siguiendo y tratando de entender un poco más de toda esta situación que se plantea en Bolivia, que evidentemente tiene varias aristas y que las cosas no ocurren de un día para el otro, ¿no? Sino que hay todo un proceso. Pero seguramente lo que más alarma de toda esta situación es la forma en que se llegó a este fin de la etapa de Evo Morales, y donde se dan una serie de cosas que no se habían dado en anteriores oportunidades, donde los que terminan inclinando la balanza son una vez más los militares, ahora con una sugerencia y ahora además con un interregno donde no sabemos muy bien qué está pasando en algunos lugares de Bolivia, sobre todo con los seguidores de Evo Morales. Pero acá también aparece en alguna medida otra vez, como en tantas veces, la sombra de Estados Unidos detrás de esta situación planteada, efectivamente. Sí, creo que en los últimos años se ha pecado de mucha ingenuidad pensando de que ciertas cosas habían cambiado, y no estoy hablando desde el punto de vista ideológico de izquierda o de derecha, pero sí en cuanto al patrón histórico de América Latina, que lo podemos rastrear desde el siglo XIX, es decir, en las intervenciones directas de Estados Unidos, quitándole la mitad del territorio a México, y lo dijeron claramente, no quitamos más porque no queremos no blancos que sean ciudadanos americanos, por algo, y por esa razón no se quedaron con todo México. República Dominicana, sí, con todo México, eso explícitamente lo dijeron así, pero además todo el Caribe, por ejemplo, Cuba no la querían porque habían demasiados negros, y República Dominicana y Haití tampoco. Lo único que querían era un protectorado, pero no ciudadanos, y de hecho Nuevo México no llegó a ser un estado votante hasta muy entrado el siglo XX, porque no había suficientes blancos ni hablantes de inglés ahí. Entonces, todos esos intervencionismos sobre América Latina del Gran Hermano se arrastra desde el siglo XIX. La única diferencia está que en esa época se decía claramente, es porque es nuestro interés, y vamos a enseñarle a las razas inferiores, la raza de los negros, que no saben gobernarse ni son capaces de civilización, cómo deben gobernarse, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la justificación en el siglo XIX, hasta muy entrado el siglo XX. Un componente netamente racista, Jorge, ¿no? Bueno, racista, pero también de intereses. Claro. El componente racista es fundamental, pero los intereses van muy acompañados. Por ejemplo, la división de raza también tenía su funcionalidad en cuanto a evitar unir a los pobres, que generalmente eran de razas no blancas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. La división de los países también, por ejemplo. Eso son componentes de intereses en cuanto a la extracción de materias primas, etcétera. Claro. Luego, después hubo diferentes excusas, y durante la Guerra Fría se continúa haciendo exactamente lo mismo, pero con una narrativa diferente, que era la lucha contra el comunismo. Y ahí nuestros políticos y todos los demás dirigentes tradicionales
en todos los países de América Latina, empezaron a tomar ese discurso y aún hasta respetables políticos y cultos políticos como Sanguinetti ahí en Uruguay y muchos otros, insisten con esa ingenua idea de que las dictaduras surgieron porque habían revoltosos izquierdistas en algún lado, etcétera, que los había sí, pero no era esa la razón, obviamente. Entonces, se han ido cambiando excusas, pero el interés generalmente continúa siendo los negocios y las dictaduras han sido mucho más brutales y más fuertes en aquellos países donde había mucho que sacar, mucho que extraer, y Bolivia es un caso específico. Entonces, sí. la idea de que todo eso pudo haber cambiado del día para la noche, de un día para el otro, hace 15 años, fue muy ingenuo, aunque lo sentimos, claro, como cierto progreso. Bueno, ya la economía de la América Latina no está tan enlazada con Estados Unidos. En Bolivia, por ejemplo, la crisis del 2008 de acá no se sintió, la economía siguió creciendo, aunque menos rápidamente. Entonces, esos son elementos que sí hubo, son estructurales o económicos, etcétera. Pero es posible, y siempre ocurre, que cuando aquellas estructuras socioeconómicas generan una mentalidad y luego las estructuras socioeconómicas desaparecen completamente, la mentalidad queda y quedó muy digamos escondida en América Latina en los últimos 10 años y comenzó a reventar en los últimos 5 años. Un fenómeno algo parecido en Estados Unidos desde otro punto de vista, pero en América Latina eso fue lo que ocurrió. En el caso de Bolivia, ese odio racista por lo indígena estuvo muy apretado, levantando presión. Se expresó, por ejemplo, ¿te acuerdas del conflicto de la Media Luna? Que se quería separar Oriente de Occidente, es decir, lo blanco, que bueno, ellos consideran blanco, pero comparado con Argentina y Uruguay vendrían a ser mestizos, pero tenían mucho orgullo de lo blanco boliviano. Recuerdo un caso de una Miss boliviana que se quejaba de que el mundo no sabe que en realidad en Bolivia había muchos blancos y no eran todos indios. Ese tipo de racismo que cae por ingenuo, pero que tiene un efecto muy fuerte en el resto de la sociedad. Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, un graffiti en la Universidad Mayor de San Andrés que decía indios fuera de la universidad. Es como reacción a el nuevo aparente orden que producido por este golpe de Estado contra Evo Morales. Jorge, yo te preguntaba por estos audios que tú habías publicado en tu sitio web, porque da un detalle impresionante que coincide además con una serie de artículos anteriores, uno de ellos escrito por un analista internacional, Alfredo Jalife Rajme, que revelaba con varias semanas de anticipación todo lo que viene sucediendo en un texto en el sitio Behind Backdoors, en el que se señala cómo, con la ayuda de los Estados Unidos, digamos, la oligarquía y una parte del sistema político boliviano estaba preparando esto. De hecho, esto fue publicado el 8 de octubre de 2019 y parece que hubiera seguido casi que a pie puntilla, ¿no? Lo que sucedió en Bolivia, hasta con los nombres. Vos publicabas audios concretos, pero en esta etapa final, en este texto, reitero, publicado el 8 de octubre, se señala la proclamación del fraude electoral y la imposición de un gobierno paralelo. Entre otras cosas, se señala quiénes estarían haciendo toda esta etapa de conflicto popular: la Unión Juvenil Cruceñista, que va a desempeñar un papel fundamental, dice el texto; Juan Martín de Delgado, miembro de la organización juvenil; Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y el empleado del gobierno estadounidense Rolf Olson, para de alguna forma lograr que la renuncia de Evo Morales frente a los asesinatos se diera. Esto está escrito el 8 de octubre. Sí,
Y como bien dijeron ustedes, nada ocurre espontáneamente. El proceso se parece muchísimo al golpe de Estado contra Allende en el 73, cuando se preparó 4 años antes, cuando el dinero para financiar a Eduardo Frei, el padre, no sirvió para ganar sirvió para ganar las elecciones del 64, pero no del 70, y todo se planificó con detalle, que tenemos los documentos, y hubo plan A y plan B. Y sería muy ingenuo pensar de que por qué iban a dejar los halcones que existen actualmente en el poder del mundo, iban a dejar esa práctica, si es mucho más fácil asegurarse eliminar. Hace poco, recuerdan, el caso de Zelaya, pero en el 2007 Orlando Hernández cometió un claro fraude electoral, pero ni siquiera estaba ganando como Morales. En el caso Morales se discute el porcentaje, ¿verdad? Él acepta la auditoría de la OEA, luego acepta las elecciones, nada le sirvió a la oposición. Obviamente es un claro indicio de que ya estaba preparado el plan, claramente. En el caso de Honduras, hubo un fraude que además el opositor, Nasralla, estaba ganando por 5 puntos, y resulta que Orlando Hernández termina ganando las elecciones. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y en el caso de Bolivia sí había que sacarse el mal ejemplo, porque Bolivia era el mal ejemplo, que varias veces hemos comentado. No solamente es importante poner mano en ciertos recursos por negocios, sino que sobre todo es evitar un ejemplo de éxito, es decir, el mal ejemplo, que pueda proveer una opción alternativa al modelo que se intenta imponer. Y Bolivia era el caso específico y perfecto del mal ejemplo. Hay una cuestión ahí que tiene que ver seguramente, Jorge, con que más allá de lo de acuerdo que uno pueda estar con Evo, ¿no?, desde el punto de vista filosófico e ideológico, y más allá de las críticas que también caen sobre Evo por haber manejado mal el tema del plebiscito, donde no se le habilitaba a poder seguir participando. Bueno, todo este proceso que sabemos también tiene cierta incidencia en todo este desenlace. El mal ejemplo que representaba, visto desde esa perspectiva, un país que, digamos, donde los indígenas, los verdaderos habitantes de Bolivia, habían tenido por primera vez en todo este proceso una incidencia directa en el gobierno, habían tenido un desarrollo desde el punto de vista económico y social que creo que era inédito en la historia de Bolivia, por todo lo que vos contás, por esta historia larga de racismo, de grupos de poder que nunca le permitieron al indio, entre comillas y generalizando, llegar a determinados estamentos. Yo recuerdo la nacionalización de los recursos. La nacionalización de los recursos. Recuerdo cuando se decía, bueno, si atropellás a un cholo hay que mirar cómo quedó el auto, si se abolló o no. Esa era un poco el criterio, la cultura que, vamos, hasta bien entrado el siglo XX, te diría que casi hasta la mitad seguía siendo algo como naturalizado. Y hay algo de eso de que Bolivia era un mal ejemplo, ¿no? Ahora, Jorge, lo que estamos, tú decías, se pierde un poco pecamos de ingenuos, hubo muchos que pecaron de ingenuos. Lo que sí ha cambiado es en algunos planos, porque en otros a veces, y sobre todo en los últimos tiempos, lo dicen desembosadamente, la metodología también y los factores que intervienen en esta desestabilización, porque ahora hablamos de fake news, hablamos de formas de colonizar distintas, de formas de acceder a determinados sectores de la población, es decir que hay un combo ahí que es muy distinto a que habitualmente estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, y sin ir más lejos, en la década del 70. Sí, claro, en la década del 70 también es cierto que los medios eran menores y casi todos estaban en manos de los viejos dueños de los países en América Latina, pero también al mismo tiempo la ciudadanía se reunía más y se hablaba de cara a cara. Claro. En el caso en este momento las redes sociales simplemente una comunicación muy superficial que alienta el odio y la negatividad, en el cual la gente insulta y esconde la mano o se retira. Es decir, es muy fácil ladrar desde esa perspectiva. Lo estamos viendo acá esto diariamente, ¿no? Sí. Es
Exacto, no hay un diálogo. Entonces lo que resurge, y además hay varios estudios sobre el factor de la negatividad como mucho más atractivo o más efectivo que el de la positividad en las redes sociales. Eso ya está muy estudiado, y además los ingenieros que se dedican a tratar de mantener a la gente más tiempo conectada en sus propias redes, ese es el objetivo, mantenerla más tiempo a través de la rabia y la negatividad. Si alguien dice algo negativo, obviamente que va a recibir muchas respuestas, y si alguien dice algo positivo, muchas menos. Es decir, hay toda una ingeniería en el cual la colonización ahora la práctica es más o menos la misma con diferentes formas. La colonización es básicamente cultural y mental. Entonces, resurgen, por ejemplo, en Europa la extrema derecha totalmente irracional, nacionalista, tribalística, y en América Latina esa mentalidad fosilizada de nosotros somos los patriotas, los dueños de los países. Irónicamente, esa extrema derecha ha entregado los países a los intereses extranjeros a través de esas grandes instituciones, en la mayoría de los casos por las dictaduras dominadas por ejércitos. Aquellos países que no tuvieron fuertes ejércitos, como Costa Rica, no tuvieron dictadura, y aquellos que sí, que por ejemplo ganaron en Bolivia, por ejemplo, recordemos el caso de la revolución del 52. Ahí cuando Cire Suazo y Lechín ganan la revolución, y después viene Paz Estensoro de Argentina, hubo un gran reserva de milicias armadas, y el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, le recomendó, y hay cables ahí, se pueden mostrar, le recomendó a Estados Unidos en el 52, es decir, 2 años antes de intervenir directamente en Guatemala, con fake news en Guatemala. Esa fue la estrategia de Guatemala, del golpe en Guatemala. En el caso de Bolivia, el embajador dijo claramente, si no reconocemos esta revolución, se van a radicalizar aún más. Y la estrategia de Estados Unidos fue, de acuerdo, la vamos a reconocer, fue la única revolución popular en América Latina que la reconoció Estados Unidos, y la estrategia fue con Paz Estensoro, dijo, está bien, pero usted me rearma el ejército. Y Víctor Paz Estensoro comenzó a rearmar el ejército, tuvo un gobierno, el segundo gobierno lo sacaron. ¿Quién lo sacó? Lo sacó el ejército. Obviamente se fue alineando con esa derecha y se destruyó la revolución. Pero el punto que estoy diciendo es que en esos grupos que tanto se llenan la boca con patriotismo, la reserva moral del país, de las armas, etcétera, son justamente lo que han sido los menos patriotas. Veamos, por ejemplo, el caso de cuando se hace el juicio totalmente un carnaval contra Dilma Rousseff, luego cuando gana Bolsonaro, en las caravanas habían camiones de militares festejando, y en este caso, en el caso del golpe de Estado contra Evo Morales, hubo camionetas de la policía festejando. Es decir, ¿dónde está la neutralidad de esos patriotas o institución que solamente busca la continuidad constitucional? Eso es absolutamente falso. Y bueno, en el caso también de Evo Morales, hay que recordar que más allá de lo que podamos cuestionar del referéndum que no reconoció, o que mejor dicho la Corte finalmente lo habilitó para presentarse, hay varios puntos. Un punto es que sigue siendo el presidente constitucional derrocado por esa sugerencia del ejército. Es decir, los pueblos no pueden sugerir, los pueblos tienen que matarse en la calle, y bueno, los pueblos, los gobiernos como en Chile o en otros lados, ven cómo resuelven, a ver si tiran alguna limosna. No son sugerencias esas muertes y esos millones de manifestantes. Pero aparece un general en la televisión diciendo que sugiere algo, y el presidente de Bolivia está fuera ya automáticamente. Luego empiezan las narrativas. ¿Cuál es la narrativa? Porque ha estado demasiado tiempo en el gobierno. Eso, vamos a ver, Angela Merkel, la canciller de Alemania, está en el gobierno desde el 2006, desde el 2005. Evo Morales está desde el 2006, pero como Evo Morales es un latinoamericano, entonces es un dictador. Franklin Delano Roosevelt fue reelecto 3 veces, fue 4 veces presidente de Estados Unidos. No es un dictador. Benjamín Netanyahu desde los 90 está ahí, sí. Y desde hace varios años, en las últimas décadas, es primer ministro. Entonces, siempre hay esa crítica del latinoamericano dictador, etc. Sí, claro, hubo
una gran masa de dictadores apoyados por Estados Unidos, casi todos apoyados por Estados Unidos de extrema derecha, y cuando hay algún otro de que está más de 2 periodos, ya es automáticamente un dictador que hay que sacarlo. Vaya casualidad que a los otros dictadores no los sacaban nunca, al contrario, los apoyaban con millones de dólares. Y fíjate Franco cuánto estuvo en el poder en España, ¿no? Oh, sí. Y están sus fanáticos neofranquistas, como están los neonazis en otras partes de Europa, sí. Resurgiendo con ese orgullo alimentado en las redes sociales, gente que bueno, nunca probablemente haya ido a luchar. No, pero alimentado en los votos además, ¿no? Porque si vemos la cantidad de... Sí, de Vox. Exactamente, de lugares en el Parlamento de Vox, corre un frío por la espalda. Jorge, yo te quería traer al rol de los Estados Unidos, o qué carta jugó en este golpe de Estado y qué papel juega la OEA, que primero acepta, luego de la propuesta de Evo Morales de esa especie de auditoría, realizarla. Si uno lee el documento, se señala que podría decirse que hubo irregularidades en un número de mesas, por lo que dice la OEA al menos, sí. Leyendo el documento, porque sí. Después la gente habla pero no lee el documento, que no cambiarían incluso el resultado, porque creo que era hacía. Y lo que es hoy el reunirse no a partir de los pedidos de México solicitando la Carta Democrática, sino del Brasil, que celebró con su presidente la caída de Evo Morales, ¿no? Bueno, si alguien que ha festejado y honrado a muchos dictadores como Castelo Branco, etcétera, o los que torturaron a Dilma Rousseff, es lo que es. Y en Uruguay esa mentalidad existe también, nada más que como Uruguay somos más moderados y lo hacemos todo más moderado. Hasta los desaparecidos fueron en número bastante bajo, aunque la dictadura fue una dictadura brutal igual. Pero quiero decir que la mentalidad es la misma, nada más que los efectos son bastante moderados. Cabildo Abierto no puede decir las cosas directamente, pero sí que las piensa considerando su silencio. Lo mismo pasa con la OEA. Es clarísimo lo que Almagro piensa y apoya y condena. Hasta un niño se da cuenta que tiene un claro perfil ideológico y al servicio de Estados Unidos, como siempre ha sido. La OEA ha nacido básicamente con esos objetivos. En el caso de la OEA no se puede esperar más que encender llamas en un lado y disimular en otros lados. Seguimos esperando a ver qué va a hacer Almagro con respecto a esta violación constitucional y militarista y racista también. Y se ha manifestado poco sobre Chile también, Almagro. La OEA casi no ha dicho absolutamente nada, ¿no? En medio de un contexto que es incendiario, ¿no? Es decir... van más de 20 muertos en Chile. Sí. Aparte de los millones de manifestantes y aparecen declaraciones como la de Piñera diciendo: no supimos escuchar el clamor público del pueblo por justicia social. Pero es necesario que alguien entienda que la justicia social es algo positivo en cualquier gobierno. Claro. En fin, es increíble, sí, pero creo que esto, esta situación de Bolivia, y bueno, si la sumamos a las otras que hemos vivido últimamente en todos los países, pero en algunos con especial fervor, como ha sido la situación de Ecuador, de Chile, de Bolivia, podríamos decir que estamos ante un nuevo escenario o un regreso con todas las fuerzas de lo que ha sido la influencia política de Estados Unidos en el continente. Jorge, como para terminar. Sí, yo veo la mano clarísima de Estados Unidos. O nunca se fue. Son distintos. Nunca se fue, pero más o menos a veces ciertas políticas retraen, como el caso de Jimmy Carter en los 70 con la política de derechos humanos. Bueno, no dejó de aportar a la dictadura, pero recortó muchísimos millones de dólares a distintas dictaduras amigas. Luego Reagan vuelve a inundar esas dictaduras en Centroamérica y Sudamérica de millones de dólares para que continuaran asesinando a miles de personas en la región, con otras excusas. Nunca se fue, pero hay momentos en que se retira. Pero según vemos el patrón de los hechos es muy evidente. Ahora, no es una prueba, porque conoceremos los documentos
varios años después, como siempre ocurre. Como siempre digo, cuando la verdad ya no es relevante o no es peligrosa, conocemos qué fue lo que pasó, pero si le vemos de hoy para atrás, siempre vamos a encontrar ciertos patrones. Cuando ocurre esto es porque va a ocurrir lo otro. Y alguien lo va a negar y luego con el tiempo se va a reconocer, ni siquiera se pedirá disculpas, pero se lo reconocerá dentro de 20, 30 años. Jorge, gracias por este rato con nosotros. Sabemos además que te hiciste un espacio ahí en tu intensa agenda y actividad. Gracias por estar de nuevo en los micrófonos de las radios públicas. Bueno, gracias a ustedes. Siempre un gusto y un placer conversar con ustedes. Gracias, Jorge Mahfoud, desde los Estados Unidos.